Bueno, gracias de nuevo, como decía Ceci, gracias por sumarse en el horario. Y nada, un poco la idea de esta charla era contar algo que presentamos para Ecoparty, de cómo mezclar un poco la automatización del lado de pentesting usando, primero que nada, herramientas open source y un poco de inteligencia artificial. En este caso usé inteligencia artificial no solo para desarrollar también, sino que también para después hacer un par de cosas al final, como hacer un reporte, priorizar vulnerabilidades, entender por dónde quiero empezar y demás. Un poco la charla tiene que ver con esto. ¿Por qué elegimos herramientas open source? Básicamente para que cualquiera que esté escuchando esta charla se pueda descargar las herramientas, no tenga que pagar un licenciamiento y nada, y dejamos la puerta abierta para que intenten cualquier cosa. Me presento, mi nombre es Gabriel Franco, soy el actual Head of Security Services acá en Faraday. Y voy a saltar a mis hobbies actuales porque básicamente arranqué como una persona bastante técnica, arranqué en el mundo de desarrollo y de las primeras tareas que hice en mi primer trabajo se refería más a quizás entender, a lanzar herramientas. Me había desempeñado un poco quizás por el lado de pentesting y lo que me hicieron hacer como primer tarea era agarrar estas herramientas, correrlas y después tratar de automatizarlas. ¿Qué quería hacer con esta automatización? Básicamente, ganar un poco más de tiempo y concentrarme en resultados. Después, bueno, pasé y me fui especializando un poco más en seguridad informática. Empecé a entender un poco quizás cómo funcionaban las herramientas y ahí todo fue como que empezó a cobrar sentido. Actualmente mis hobbies más principales y demás son muchas reuniones, mucho Excel y mucho Word. Me estoy alejando un poco de la parte técnica, pero eso no quita que siempre que veo algo en el equipo que se puede mejorar, que se puede automatizar, o vemos muchos resultados que suelen ser parecidos a lo largo de los proyectos, bajamos la cabeza y decimos, che, estas cosas se pueden automatizar, podemos sacarle provecho, podemos correr estas cosas y reducir quizás una carga horaria de 8, 9, 10 horas de lanzar herramientas, entender algún resultado, verificarlo, confirmar que es un falso positivo, a juntar todas estas tareas, juntar varias herramientas y decir, bueno, todas estas cosas se pueden hacer mucho más rápido, puedo usar un poco de inteligencia artificial como para decir, quiero concentrarme en las cosas que sí valgan la pena y después, obviamente, está el arte quizás un poco más manual de las cosas que yo quiero ir haciendo. Les dejo mi contacto, tanto en Twitter como por mi correo, por si me quieren preguntar algo, tener las slides, ver el script y demás, así que con eso no voy a tener ningún problema. Así que arranquemos un poquito con esto. La idea de la charla es entender qué es lo que hace un atacante en un escenario real a la hora de, che, tengo un dominio, tengo el nombre de un cliente o tengo el nombre de una empresa y quiero empezar a buscar información. Muchas de las veces me pasa que me dicen, mira, tengo este dominio y no sé por dónde arrancar, no sé qué hacer, qué es lo primero que suele pensar un atacante. Y dijimos, bueno, lo vamos a separar en una metodología muy básica que tiene que ver con reconocimiento del campo, análisis de puertos, análisis de servicios, análisis de vulnerabilidades y después quizás pasar a la parte de explotación. Pero siempre cuando nos referimos a una metodología o por qué implementamos una metodología, tiene que ver por el hecho de tener un orden. Entender que el primer paso siempre tiene que ser el de entender mi superficie de ataque, el segundo paso tiene que ser, bueno, voy a empezar a hacer quizás un reconocimiento un poco más activo de lo que está en línea o lo que está expuesto a Internet, y después sí, empiezo a buscar vulnerabilidades sobre las cosas que ya tengo. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si, por ejemplo, a mí mañana viene Google y me dice, quiero que encuentres una vulnerabilidad en Google. Google no es solo google.com, sino que Google tiene un montón de subdominios, tiene un montón de IPs, tiene un montón de servicios que eso conforman a todo lo que significa Google como empresa. Entonces, lo que queremos poner en este primer punto es, en lo primero que me tengo que concentrar es en ampliar la superficie de ataque. Yo siempre que arranco un proyecto estoy bastante ciego dependiendo del enfoque que estoy llevando y existen muchas herramientas que me ayudan a ampliar justamente mi superficie de ataque. Y acá voy a dejar un par de herramientas como para entender qué es lo que nos pueden dar y después entender cómo es el resultado para verlo y decir, bueno, ahora tengo esta salida, ¿qué más puedo hacer? Hay una herramienta muy conocida que se llama Vbot y es una de las herramientas preferidas para quienes se encargan quizás de proyectos más black box o quizás están todo el tiempo tratando de reconocer una gran superficie de ataque, porque Vbot lo que hace, a diferencia quizás de otras herramientas que ahora vamos a ver, es que se retroalimenta. Es decir, empieza a buscar
nuevos subdominios de lo que yo estoy tratando de encontrar, por ejemplo, de google.com, y de ahí voy a sacar, no sé, por ejemplo, fotos.google.com, mail.google.com, drive.google.com, y a partir de toda esa lista, después va buscando o tratando de buscar quizás otros subdominios a partir del subdominio base, va a tratar de encontrar IPs asociadas, va a tratar de encontrar alguna que otra vulnerabilidad o configuración insegura. También puedo hacer un escáner de puertos. Algo muy copado que tiene Vivot con respecto a esta charla es que ya tiene automatizado un flujo muy copado a la hora de entender la superficie de ataque de alguien. Así como Vivot, también, por ejemplo, existen herramientas que se dedican pura y exclusivamente a encontrar subdominios a partir de un dominio base, como por ejemplo Asset Finder o como por ejemplo Subfinder. Ahora, para entender qué es lo que me trata de dar esta herramienta, yo en cada una de las herramientas que vamos a estar viendo, vamos a dejar como un pequeño video de qué es lo que yo le tengo que pasar a la herramienta y qué es lo que esa herramienta a mí me va a dar. Por ejemplo, acá voy a utilizar como modelo y como host a ecoparty.org, y lo que voy a hacer es lanzar Asset Finder con el parámetro menos menos subs only, que básicamente en lo único que me quiero concentrar es en los subdominios que esta herramienta va a identificar. Entonces, si yo lanzo esta herramienta, fíjense que es extremadamente rápido el reconocimiento y la salida, y donde yo antes arrancaba por un host y un dominio que nada más es ecoparty.org, acá mi superficie de ataque empieza a ampliarse. Es decir, empiezo a encontrar otros sitios. Obviamente, las herramientas automáticas por defecto suelen encontrar varios falsos positivos. ¿Y esto por qué? Porque no dejan de ser herramientas automáticas. Es decir, no, algunas herramientas, por ejemplo, te van a reportar vulnerabilidades que quizás no existen o le van a dar una severidad que quizás no es tan crítica como eso parece en un ambiente real. Y como por ejemplo, en esta herramienta de Asset Finder, eh, veo muchos resultados duplicados. Entonces, ahora mi tarea, a partir de esto que estoy encontrando es, bueno, encontré un montón de subdominios, tengo red.ctf.ecoparty.org, beta, pre y demás, pero fíjense que, por ejemplo, yo acá tengo pre y después un par de escalones más abajo se me vuelve a repetir. Entonces yo como pentester o como atacante, bueno, debería empezar a decir, bueno, tengo que sortear esta lista, tengo que hacer un unique para sacar los campos únicos y concentrarme verdaderamente. Otra cosa que suele pasar con este tipo de herramientas es que nos da nos da mucha información que quizás hay muchos sitios que no están ni siquiera levantados o, por ejemplo, que quedaron huérfanos en Internet. Y, por ejemplo, si yo me quiero meter, por poner un ejemplo, a ctf.ecoparty.org, seguramente esa página de CTF va a estar más asociada o va a estar lanzada cerca del evento de la Ecoparty y ahora quedó como el dominio huérfano y ese dominio en verdad no existe. Una vez que tengo este primer reconocimiento de la superficie de ataque, ya puedo empezar a interactuar un poco con con esos servicios. Puedo tratar de empezar a encontrar puertos. A partir de cada puerto seguramente voy a encontrar un servicio expuesto y a partir de ese servicio expuesto seguramente encuentre lo que yo llamo fingerprinting o las versiones que están exponiendo. ¿Esto por qué es interesante? Porque básicamente yo, por más de que tenga una URL o tenga un sitio, esa aplicación no solo debe estar exponiendo en el puerto 80 o en el puerto 443 una aplicación web, sino que también quizás, si está mal desarrollada o mal diseñada la aplicación, podría estar exponiendo una base de datos o diferentes web services o una API y demás. Yo acá lo voy a llevar bien al lado de infraestructura. Una vez que tengo todos estos resultados, digo, bueno, voy a empezar a escanear estos puertos. Y puedo utilizar herramientas como MassScan, puedo utilizar herramientas como Nmap, o hasta incluso puedo utilizar herramientas como Nabu. Si se fijan, o si después de la charla quieren ir a ver este proyecto, les recomiendo que vean github.com/Project Discovery, que básicamente la gente de Project Discovery hizo herramientas para absolutamente todo lo que tiene que ver con reconocimiento, con análisis de vulnerabilidades, por ejemplo, con Nuclei, y así un montón de herramientas. Es más, si vamos a lo anterior, eh, dentro del Project Discovery también voy a tener Subfinder. Lo bueno de a veces encontrar muchas herramientas de una misma empresa o de una misma organización es el hecho de que siempre va a estar esperando algo similar, tanto una herramienta como la otra, y para mí, del lado de la automatización y pentester, se me va a hacer mucho más fácil quizás entender los resultados y poder concatenar esas herramientas. Voy a hacer un Nmap, perdón, muy simple
pari a todo lo que yo encontré antes de Ecoparty, yo lo que hice fue agarrar todos los subdominios esos que había encontrado y los guardé en un archivo que se llama ecoparty-host.txt. Y lo que voy a hacer con Nmap es decirle que, bueno, a partir de esa lista quiero buscar qué puertos están abiertos solo dentro del top 100. Para, por el lado de infraestructura, existen en total, por cada IP que yo tengo, existen 65.535 puertos. Yo acá estoy acotando muchísimo la lista y estoy haciendo solo los 100 por un tema de tiempo y por un tema de que solo me quiero concentrar en puertos muy comunes y muy utilizados. Una buena medida de seguridad, que a veces el pentester por eso no se centra solo en el top 100 de los puertos, sino que trata de barrer absolutamente todo, es que, no sé, una buena recomendación de seguridad es, en vez de tener, por poner un ejemplo, el puerto SSH en el 22 y lo subo a un puerto completamente aleatorio, por ejemplo, en el 53.500. Yo acá lo único que voy a hacer es lanzar un Nmap contra todos los subdominios que encontré anteriormente. Y acá ya vamos a empezar a ver un error, voy a pausar esto. Y fíjense que Nmap, por defecto, trata de resolver los dominios que yo fui encontrando antes y empiezo a tener muchos errores. Es decir, de todo esto que yo fui cargando anteriormente o que por lo menos tenía de la anterior herramienta, ya empiezo a tener fallas. Y si se fijan, no va a poder resolver esos dominios, por lo tanto yo no voy a poder escanear quizás los puertos de esos dominios o de esos subdominios, y acá ya el scan se va a estar haciendo un poquito más pesado, o por lo menos voy a tener un poco más de falsos positivos. Acá lo que hago es, bueno, incrementar un poco el nivel de verbose, justamente para tener una salida un poco más rápida y entender cuánto está pasando. Vamos a adelantar un poquito esto. Y fíjense que al final ya empiezo a encontrar un par de resultados. Veo que, por ejemplo, el puerto 993 o el puerto 21 o el puerto 80 están abiertos en esas IPs. Entonces, más que mal, por más de que tenga un par de falsos positivos, ya tengo un poco de resultados como para decir, bueno, yo antes arranqué con un dominio que era ecoparty.org a partir de dos herramientas pude ampliar mi superficie de ataque entendiendo qué otros subdominios entran en el alcance y también encontrar un par de puertos que yo hasta ahora lo único que sabía era que estaba el puerto 80 del 443 que tiene que ver con las aplicaciones web, pero por ejemplo acá encuentro un FTP en el puerto 21 y encuentro el puerto 993 en otro servicio. Entonces, a partir de no tener nada, ya empiezo a reconocer un poco más el campo y no solo concentrarme quizás en el dominio base. Y acá de nuevo vamos a los problemas. Ya tuve dos tareas, pero tuve varios problemas. Obviamente estaría bueno limpiar todos estos falsos positivos sobre los dominios y solo me gustaría concentrarme, por ejemplo, en aplicaciones web que sí estén vivas, es decir, que sí estén respondiendo. También, obviamente, me gustaría saber cuál de todas esas están exponiendo algún servicio web. Eso también lo puedo manejar, por ejemplo, del escáner de puertos y decir, no solo quiero que busques en el puerto 80, en el puerto 443, sino que quiero un listado de, por ejemplo, qué otros puertos web existen. No sé, puedo poner, por ejemplo, el 8080, el 8081, el 8443, y así puedo hacer una lista bastante grande como para seguir ampliando justamente mi superficie de ataque. Otra cosa bastante interesante es que, por ejemplo, cuando a Nmap o alguna de estas herramientas de escáner de puertos le paso algún subdominio que no puede resolver, que la herramienta no lo puede resolver, voy a empezar a tener problemas. Entonces, para mí lo mejor es pasarle a estas herramientas que están quizás un poco más ligadas del lado de infraestructura, les pasaría una IP. Con eso voy a acotar muchísimo la cantidad de errores que voy a tener y obviamente la cantidad de falsos positivos. Acá lo que hago es utilizar una herramienta que justamente se llama HTTPX, que también viene de Project Discovery, que lo que hace es, a partir de una lista de dominios, subdominios o de URLs, lo que va a tratar de hacer es entender si ese dominio o subdominio expone alguna aplicación web. HTTPX me ayuda justamente a automatizar este proceso y fíjense que sigo utilizando la misma lista que tenía desde el primer caso, que tiene que ver con los hosts de Ecoparty que había encontrado con Asset Finder. Entonces, una vez que esta herramienta empieza a correr, me empieza a decir que, bueno, de toda esa lista que tenía CFP, que tenía CTF, que tenía diferentes subdominios, por lo menos ecoparty.org, shop.ecoparty.org, entradas y CTF sí existen. Es decir, que esas sí están exponiendo una aplicación web. Entonces, acá ya empiezo a entender por dónde va la mano, empiezo a entender y decir, bueno, me voy a empezar a concentrar sobre las cosas que estén vivas. ¿Por qué? Porque sobre las cosas que no me están respondiendo directamente voy a perder tiempo, voy a perder recursos de la herramienta y no tiene quizás mucho sentido.
Y otra cosa que también puedo hacer, por ejemplo, con este one-liner bastante grande, es decirle, bueno, a partir de todos los subdominios o todas las cosas que se encontraron en este archivito de coparte-host, lo que voy a tratar es de resolver a ver cuál es la IP que está por atrás. Para eso voy a hacerle un div a ese subdominio o a cada uno de los que yo vaya leyendo. Y obviamente una vez que termine todo eso, lo que me quiero quedar, o con la información que me quiero quedar, es con la IP. Ahora, si ustedes ven este one-liner, van a decir, bueno, las otras herramientas eran mucho más fáciles de lanzar. El one-liner acá quizás se empieza a complicar un poco, y acá es de nuevo donde entra la parte de automatización y pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer para no tener más one-liners? ¿Cómo puedo hacer para que los resultados quizás sean un poco más automáticos y que si yo quiero, por ejemplo, en este caso, cambiar algo de la sintaxis de este one-liner, nada, es a simple vista parece algo complicado, pero me tengo que sentar a leerlo y decir, bueno, quiero cambiar, no sé, por ejemplo, esta palabra, esta IP o la forma en que se está mostrando. El resultado va a dar, por consiguiente, lo siguiente. Bueno, todo se guarda en el archivo ipes.txt y fíjense que a partir de todos esos subdominios o dominios que yo había encontrado en mi primer fase de Attack Surface Management, empiezo a encontrar IPs. Por ejemplo, la 192.078.244 y de nuevo, fíjense que tengo muchos resultados repetidos. ¿Esto por qué está pasando? Porque seguramente muchos de los subdominios responden a la misma IP, es decir, están alojados como diferentes virtual hosts y por atrás la IP sigue siendo la misma. Entonces, de nuevo, si bien pude extraer información interesante que yo después, estas IPs, se las puedo pasar a un escáner de puertos para no tener tantos errores, fíjense que sigo teniendo muchos falsos positivos. Si yo agarro esta lista y se la paso, por ejemplo, a Nmap, Nmap va a empezar con el primero, va a ir al segundo, va a ir al tercero, va a ir al cuarto, y cuando llegue al quinto, que es el mismo resultado, lo va a hacer igual. ¿Por qué? Porque no tiene esa inteligencia de decir, bueno, nada más quiero que te concentres en sacarme los duplicados, o solo quiero que te concentres en los que son únicos o generales. Entonces, hasta acá arrancamos con un dominio base, empezamos a encontrar nuevos subdominios, empezamos a encontrar nuevos puertos, servicios y empezamos a resolver las IPs, pero también, por ejemplo, ¿qué pasa si quiero hacer un poco de scanning de vulnerabilidades? Y existen muchas herramientas que me ayudan justamente a partir de alguna IP o a partir de algún subdominio o dominio, dárselo directamente y decir, bueno, empecé a escanear vulnerabilidades, empecé a encontrar vulnerabilidades. Yo obviamente después lo que puedo hacer con cada una de estas herramientas es decir, bueno, quiero utilizar, por ejemplo, si viene una aplicación web y estoy usando, no sé, OpenBus por poner un ejemplo, le voy a decir, nada más quiero que te concentres en estos plugins que tienen que ver con aplicaciones web. Eso después queda a merced de, obviamente, de cada pentester y de la metodología que siga cada uno. Pero si yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es un primer reconocimiento y sí, la verdad quiero escanear todo y quiero ver todas las cosas que están pasando y después yo como pentester voy a decir, bueno, me voy a concentrar sobre las cosas que sí valen la pena. A nivel de herramientas open source, hay un montón de herramientas. Yo, por ejemplo, si hay que hacer algo de infraestructura y quiero utilizar alguna herramienta relativamente bastante potente, puedo utilizar OpenBus, que es un escáner bastante bueno, bastante copado. La única cosa mala, por así decirlo, que tiene es lo que ocupa y la cantidad de procesamiento que necesita. Pero bueno, no deja de ser una aplicación open source y la verdad que es bastante recomendable a nivel de plugins y a nivel de mantenimiento que se tiene. Si, por ejemplo, me quiero ir, OpenBus quizás está un poco más enfocado a todo lo que es infraestructura, pero, por ejemplo, si me quiero ir a aplicaciones web o a web services y todo lo que tenga que ver con ese tipo de infraestructuras, puedo utilizar SAP, que ahora es de Checkmarx, pero la idea original es del proyecto OWASP, que viene de Open Web Application Security Project. A OWASP también quizás lo conozcan por nada, las charlas que se dan, los capítulos que existen en los diferentes países y también por el tan conocido OWASP Top 10. Y si, por ejemplo, quiero hacer un poco de merge entre infraestructura, un poco de aplicaciones, o buscar, por ejemplo, a través de banners, ¿qué son los banners? Básicamente, cuando yo me conecto a una aplicación, por atrás estoy enviando una petición HTTP y la respuesta del servidor no es solo lo que yo veo en el frontend, sino que también tiene cabeceras, tiene información y demás. Lo que se trata de hacer cuando quiero ver banners o cuando quiero ver versiones es analizar esas respuestas que me da el servidor y a partir de eso entender si, por ejemplo, está corriendo algún sistema operativo desactualizado, si hay algún protocolo desactualizado, si hay algún framework desactualizado. Bueno, Nuclei es una muy buena herramienta para mezclar y tratar de encontrar este tipo de vulnerabilidades a través de fingerprinting, a través de banners o a través hasta incluso
de problemas de infraestructura o hasta incluso de aplicaciones. Nuclei funciona quizás un poco diferente a lo que se está acostumbrado como un escáner de vulnerabilidades, porque funciona a partir de templates. Yo a Nuclei le puedo escribir un template que diga, bueno, una vez que te conectes a esta aplicación, trata de buscar si, por ejemplo, en el HTML existe esta información, si en la cabecera existe esta información, o si, por ejemplo, en el título de la aplicación existe esta información. Lo bueno de usar estos templates con Nuclei es que son súper adaptables y es muy fácil encontrar vulnerabilidades y alguna que otra falla a partir de un par de líneas de YAML, que es el código de template que utiliza Nuclei. Entonces, yo acá lo que voy a hacer es lanzar Nuclei justamente contra todos los hosts que había encontrado antes, y lo que me permite con el parámetro "-t" es decirle, bueno, qué tipo de templates quiero utilizar. Si, por ejemplo, se van al proyecto de Nuclei, que está en GitHub /project discovery barra Nuclei-templates, ahí van a encontrar un montón de templates con un montón de ejemplos y muchos también puestos por la comunidad que te permiten escanear diferentes tipos de objetivos. Por ejemplo, yo en este caso solo voy a utilizar los templates de SSL, que básicamente quiero entender a nivel de certificados de seguridad cómo está la aplicación. Yo lo que podría hacer es darle a "-t" que utilice todos los templates. Obviamente eso va a tardar muchísimo más tiempo, pero obviamente los resultados quizás van a ser más jugosos. A modo de una demo, me parecía bien solo concentrarnos en este tipo de vulnerabilidades que quizás la criticidad o el impacto no es tan grande. Si lanzo la herramienta, un chiquitín más atrás, si lanzo la herramienta, me va a decir que en total se van a estar encontrando o se van a estar utilizando 30 templates de todos los que existen de SSL, porque nada, están hechos justamente para para este tipo de escaneo que yo estoy haciendo. Pero si, por ejemplo, quieren utilizar otros templates o quieren utilizar OL, este número va a cambiar considerablemente. Es decir, hay un montón de templates. Y también hay proyectos paralelos a Nuclei Templates que son templates hechos por la comunidad. Y ahí hay miles y miles y miles. Cada vez que sale alguna nueva vulnerabilidad, lo que hace la gente es crear una especie de template muy básico dentro de Nuclei para que después, no sé, cualquier empresa pueda utilizar ese template y ver si sus servicios o servidores son vulnerables. Una vez que lanzo la herramienta, ya la herramienta va a empezar Nuclei va a empezar a encontrar diferentes vulnerabilidades. Acá, por ejemplo, me está diciendo que el certificado o quien hizo ese certificado está hecho por Let's Encrypt, y esto es una vulnerabilidad del tipo SSL, que justamente es el template que estamos usando, y es de carácter informativo, es decir, no tiene mucho riesgo. Y así, yo lanzando la herramienta, voy a empezar a obtener diferentes vulnerabilidades. Por ejemplo, acá encuentro una vulnerabilidad baja que tiene que ver con que se está utilizando el protocolo TLS 1.1, y este algoritmo en particular que justamente me permitiría a mí como atacante quizás algún ataque de man in the middle o de downgrade y demás. Ahora no tiene mucho sentido. Si termino la herramienta, nada, tengo acá los resultados. Ya con esto puedo decir, bueno, tengo el primer resultado de todo lo que es Attack Surface Management, que lo tengo guardado en un archivo .txt con todos los subdominios. Después tengo un archivo más de Nmap, o la herramienta que yo use para análisis de puertos, y lo voy a tener en otro archivo. Y así, con las diferentes herramientas que yo tengo, voy a tener, si uso 10 herramientas, voy a tener 10 resultados diferentes. Es decir, por cada cosa que yo quiera ver, tengo que ir a ese resultado. Y obviamente lo que pasa acá es que cada resultado es distinto. Por ejemplo, el primer caso, el de Asset Finder, era muy simple, es decir, yo veía todos los subdominios uno abajo del otro y era muy simple de verlo. Pero en este caso, ya empezar a ver estas vulnerabilidades, quizás sin tener tanta descripción o sin tener mucha información, ya la salida cambia bastante. Entonces, la gran pregunta es, ¿esto lo podemos mejorar? ¿Podemos hacer algo mejor? Bueno, justamente podemos armar un pequeño arsenal para entender qué metodología estoy utilizando y obviamente mejorarla. Si hago un recap con las diferentes cosas que fuimos haciendo y qué cosas puedo mejorar, voy a empezar con un dominio base, que eso no va a terminar cambiando, y lo primero que voy a hacer va a ser un reconocimiento de subdominios. Esa tiene que ser mi entrada principal y primordial a la hora de empezar con mi tarea de Attack Surface Management. Obviamente, a partir del reconocimiento de subdominios, sí, ahí voy a empezar a poder escalar de qué tipo de vulnerabilidades o qué tipo de cosas quiero encontrar. Una de las cosas que voy a hacer, obviamente, ¿se acuerdan que habíamos usado HTTPX? Voy a verificar si existen aplicaciones corriendo justamente para limpiar esos primeros falsos positivos. Y acá voy a hacer una cosa nueva, que es sacar capturas sobre cada una. ¿Por qué? ¿Por qué sacaría una captura de pantalla? Si tengo
un dominio que nada más expone 5, de 5, no sé, de 5 a 10 aplicaciones, me interesa sacar una captura de pantalla como para decir, bueno, me puedo concentrar por alguna de estas. En cambio, si tengo, por ejemplo, o si hago un proyecto, por ejemplo, contra Google, seguramente tenga más de 100, más de 200 subdominios y diferentes aplicaciones. Entonces, como yo no voy a saber qué priorizar o por dónde arrancar, tener una captura de cada uno me permite entender y con un simple vistazo decir, bueno, esto tiene una pantalla de autenticación, quizás no me voy a concentrar en esto. Pero si, por ejemplo, en las capturas de pantalla encuentro, no sé, un listado de directorios o algún tipo de vulnerabilidad o alguna pantalla que desconozca o que sea algo relativamente interesante, sé por dónde arrancar y digo, bueno, voy a arrancar por esta aplicación que no tiene una pantalla de autenticación y que no necesito credenciales. Una vez que tengo toda esta información, voy a hacer un análisis de puertos y servicios y a partir de los hosts que me estén dando como válidos o como que estén reales, lo que voy a empezar a hacer es analizar vulnerabilidades. ¿Se acuerdan que recién les había contado que si tengo 10 herramientas, voy a tener 10 resultados diferentes? Bueno, entonces lo que voy a utilizar ahora en el medio es, por ejemplo, Faraday para concentrar resultados. En este caso uso Faraday porque, nada, me permite agarrar diferentes herramientas de muchas fuentes y decir, bueno, las voy a concentrar en un solo lugar y voy a ver cómo se ve. Y a partir de eso voy a utilizar un poco de inteligencia artificial para priorizar, verificar y reportar todas las cosas que fui encontrando. Y ahora vamos a ver cuál es el resultado. A veces cuando dicen voy a utilizar inteligencia artificial para algo en particular, acá voy a poner un pedazo de código muy, muy simple que puede ser utilizado en cualquier lugar, que básicamente utilizar a la inteligencia artificial desde mi programa o desde mi script o lo que sea es relativamente simple. Primero, le tengo que pasar cuál va a ser mi prompt, es decir, le voy a decir, bueno, acá hay una lista de vulnerabilidades que yo encontré en Faraday como para ponerle un poco más de contexto. Agarro toda la información de las vulnerabilidades y yo lo que hago, este vuln data, básicamente es un objeto que lo que está haciendo es conectarse a Faraday, descargarse todas esas vulnerabilidades y escribirlas acá mismo. Y después le voy a dar otra tarea a la inteligencia artificial que va a ser, bueno, a partir de todas esas vulnerabilidades, agrupalas, describilas y listame cuáles son los hosts afectados. Y después también me puede indicar, no sé, cuál es la vulnerabilidad más crítica y quiero generar un reporte en Markdown con descripciones adicionales. Van a ver que esto yo lo usé como ejemplo, pero el reporte que van a ver ahora es completamente diferente y lo que quiero que vean es cómo lo veo de un lado y cómo lo veo después de pasado por inteligencia artificial y un poquito moqueado. Y después, lo único que le tengo que pasar a nivel de código a la inteligencia artificial es decirle, bueno, qué modelo quiero utilizar. Obviamente esto depende de qué tipo de inteligencia quieren, qué tipo de motor estén utilizando. Y después, a nivel de tokens y a nivel de temperatura, por así decirlo, los tokens tienen que ver con qué cantidad de palabras quiero que vos me respondas, justamente para no pasarnos de la cuota. Y la temperatura, que varía de 0 a 1, quiere decir con qué nivel de intensificación querés la respuesta o qué tan inteligente, por así decirlo, querés que sea la respuesta. Mientras más se acerque a uno, la IA va a ser quizás un poco más creativa, mientras más se aleje de uno, va a ser quizás respuestas más genéricas. Yo acá suelo utilizar 0.5 porque me parece un buen equilibrio entre los dos. Desarrollamos un pequeño script que se llama automation.py y acá como ejemplo muy simple voy a darle el dominio de webscantest.com, que básicamente va a reunir, automation.py, va a reunir todas las cosas que estuvimos hablando. Primero lo que va a tratar de hacer, obviamente, es, bueno, primero se autentica con Faraday como para decir, listo, acá tengo toda la parte de autenticación, y voy a utilizar Subfinder como para decir, voy a empezar a buscar subdominios. A partir de eso, me va a decir que, perfecto, esto me encontró 9 subdominios en 9 segundos. Una vez que tengo esos resultados, lo que voy a tratar de hacer es, bueno, de estos 9, ¿cuáles están respondiendo a alguna aplicación web? Básicamente responde www.hackathon, Hackathon que de nuevo se repite, y www.webscantest.com. Y lo que trato de hacer sobre cada una de esas es, bueno, le voy a sacar una captura de pantalla, como para decir, tengo esta información también para después revisar. Ahora viene la parte de MassScan. En mi caso no utilicé Nmap por un tema práctico. Me parecía que MassScan para reconocimiento de puertos y análisis de puertos suele ser mucho más rápido. En cambio, Nmap tiene demasiadas cosas que, si bien hacen que sea potente justamente la herramienta, para este tipo de casos o automatizaciones, prefiero ir con cosas rápidas y muy concretas.
Yo sabía que me iba a pasar esto. Ahí está. Vamos a adelantarlo de nuevo. Vamos al escaneo de puertos y si se fijan abajo está escaneando dos hosts porque básicamente lo que hizo es cuando empezó a resolver cada uno de los dominios se dio cuenta que de los dominios, de los tres dominios, dos comparten IPs, entonces por eso achicó el scope y dijo que solo va a escanear dos hosts. Y de esto el resultado va a ser el siguiente. Y lo va a terminar subiendo a Faraday. Una vez que termina, acá Faraday, como la salida de MassScan y Nmap es la misma, lo toma como si fuese Nmap, pero una vez que termina todo ese reconocimiento de puertos, ya directamente sube la información a Faraday. Y una vez que tiene esa información en Faraday y tengo los dominios y tengo las IPs, lo que va a hacer es utilizar Nuclei nuevamente para decir, bueno, ahora quiero que hagas un escaneo de vulnerabilidades. Una vez que termina el escaneo de vulnerabilidades, se termina subiendo esa información a un workspace que yo haya elegido y ahí termina toda mi primera parte de automatización. Entonces, si yo quiero ver los resultados, y antes tenía que ver, por ejemplo, resultados todo el tiempo por en diferentes herramientas o en diferentes salidas incluso, acá, por ejemplo, en Faraday, yo lo vería así. Vería, no sé, información sobre el nombre de la vulnerabilidad, información sobre las IPs que están siendo afectadas, los subdominios, el puerto afectado y cuál fue la herramienta, obviamente, que lo subió. En este caso lo hice con Nuclei. Pero de nuevo, si yo, por ejemplo, quiero hacer este primer escaneo rápido y después quiero mandar este informe a, no sé, a mi jefe, se lo quiero mandar a un cliente o a una empresa y demás, yo si exporto esta información, obviamente Faraday va a tomar los resultados como si fuesen, no sé, el título va a estar en inglés, la descripción va a estar en inglés, quizás la persona quiere la descripción en español, quizás hay mucha información o quizás la herramienta no tiene tan buena descripción para cada vez que sube alguna vulnerabilidad. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer es con esta segunda parte, decir, bueno, a partir de toda esta información que existe en Faraday, quiero utilizar un poco de inteligencia artificial para ordenar un poco esta información, para decir, bueno, las vulnerabilidades que estén no duplicadas, sino que sean del mismo nombre o compartan el mismo nombre, por ejemplo, estas de certificados SL expirado, quiero que las agrupes. Acá yo las estoy viendo como una, dos, tres, como tres vulnerabilidades, y en verdad es una misma que afecta a diferentes servicios. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los certificados SSL que están revocados. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, la inteligencia artificial me va a ayudar a traducir toda esta información, entender qué es lo que está pasando en ese dashboard, y a la hora de ver el resultado se va a ver mucho más fácil. A modo de ejemplo, voy a lanzar este pequeño script que lo que está haciendo es, bueno, obviamente se autentica contra la instancia en donde yo tenga esas vulnerabilidades, trae todas esas vulnerabilidades y le hace como un enhancement, básicamente las empieza a mejorar. Acá depende obviamente mucho el prompt que yo le esté pasando para obtener la información que realmente yo necesito. Una vez que esto termina, voy a abrir, por ejemplo, un reporte PDF y fíjense qué diferente se ve ahora. Por ejemplo, tengo una tabla que me está agrupando, bueno, cuáles son las vulnerabilidades y cuáles son los hosts afectados, y esto es a modo de ejemplo. Y después abajo, por ejemplo, puedo hablar sobre un informe quizás un poco más técnico donde esté la descripción y me diga, no sé, esto es lo que está pasando, que tengo el Revoke Certificate, que básicamente el certificado está caducado, y tengo una descripción en español muy simple, muy al hueso, por así decirlo, bien en criollo, para decir, bueno, me tengo que concentrar sobre este tipo de vulnerabilidad. Obviamente, si la vulnerabilidad trae algún CVCS asociado, me lo va a traer, o por lo menos lo puede calcular. Yo en este caso dije, bueno, si la herramienta no lo trae, la verdad no me interesa tanto. Y, por ejemplo, abajo también puedo tener una tablita que me diga los hosts afectados y la información esté un poco más ordenada. Y esto se puede hacer con muy pocas líneas de código, es relativamente simple terminar de hacerlo. Hoy en día con inteligencia artificial hasta puedo promptear y decir, bueno, quiero que la herramienta haga esto, que se conecte a Faraday, que descargue esta información, que me mejore este template y demás. Así que básicamente las opciones son muchísimas. Creo que a modo de conclusión y como para ir cerrando un poco la charla, ¿podemos mejorar todo este proceso? Sí, hay un montón de cosas que se pueden mejorar, desde integración con muchísimas más herramientas de seguridad open source, privadas, corporativas, free trial, no sé, hay un montón de herramientas que se pueden automatizar justamente. Yo cada vez que quiero automatizar algo, tengo que entender qué le tengo que pasar a esa herramienta, o sea, es decir, qué está esperando esa herramienta, y después también obviamente tengo que entender qué es lo que me está devolviendo para después agarrar esa información y pasársela a otra herramienta.
Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si también me puedo ayudar con inteligencia artificial para demostrar impacto? Por ejemplo, yo en este caso dice que solo me las reporte y que me las guarde y que me las ordene y que sea mucho más simple de leer, sino que también le puedo decir que las priorice, que me diga, bueno, de este top 10 de vulnerabilidades que encontré, cuál es la más importante y cuál es la que tengo que remediar urgente porque es un riesgo de seguridad. Y también hasta incluso puedo decirle o tratar de que entienda de, bueno, encontré una vulnerabilidad, por ejemplo, de cross-site scripting. Entonces, que la inteligencia artificial entienda cómo lo encontré la herramienta, dónde está el vector de ataque, y con un poco de IA puedo decir que me arme un payload o que por lo menos me arme una prueba de concepto para llevar a cabo esa explotación. ¿Puedo meter herramientas? Sí, puedo meter un montón de herramientas. Yo, por ejemplo, pondría como segundo paso de esta mini charla es sumar OpenBus justamente para hacer análisis de infraestructura y tener por una parte la parte de Nuclei con aplicaciones web y la parte de OpenBus con temas de infraestructura. También lo que puedo hacer es agregarle alertas. Por ejemplo, en el caso de que yo puedo tener este proceso mismo automatizado para que corra absolutamente todos los días. Entonces, cada vez que se corren las herramientas, puedo empezar a tener diferentes alertas. Por ejemplo, si voy al primer punto de Attack Surface Management, donde lanzaba Subfinder para reconocer subdominios, puedo crear en esa parte de la herramienta una alerta que me diga, mira, yo hoy viernes encontré estos 5 dominios. Si mañana sábado encuentro uno más, haceme una alerta y mándamela por correo, o mándamela por SMS, o mándamela por Slack, o Teams, o donde sea, y decime que se creó algo nuevo. Esto a mí me ayuda, por ejemplo, a alertar sobre cambios en la infraestructura de mi cliente, o, por ejemplo, mía como empresa. Y esto lo puedo usar solo con nuevos dominios, es decir, toda esta salida general que yo tengo, ¿la puedo utilizar con los dominios que me trajo Subfinder? No, para nada. Se puede integrar con muchísimas herramientas y, por ejemplo, cuando había dado esta charla por primera vez, había mucha gente que se especializaba quizás en Bug Bounty, y esto está bastante bueno para la gente que hace Bug Bounty, que todo el tiempo está tratando de reconocer y entender nuevas vulnerabilidades o cosas nuevas que se están adentrando en la plataforma. Y nada, se puede automatizar completamente en que, por ejemplo, se conecte a Backcrowd, se conecte a HackerOne o cualquier otra plataforma de Bug Bounty, se descargue todos los hosts sobre uno de los programas que existen, y a partir de eso empezar a sumar nueva información, a hacer técnicas de Attack Surface Management y analizar vulnerabilidades. Así que, nada, esto es un poco de lo que es una introducción, por así decirlo, a automatizaciones de seguridad, a entender cómo funcionan diferentes herramientas, a saber que en el mercado, por más de que por más de que hayan herramientas privadas o corporativas, hay una gran competencia en el mercado de open source con resultados excelentes. Es más, yo como... eh, eh, Sí, yo en los proyectos en los que trabajo y demás, muchas de las herramientas que hoy en día se usan para niveles de hacking y demás, son muchísimas herramientas open source. Así que no le tengan miedo a esas herramientas, son muy buenas, son muy potentes y los resultados son bastante buenos. Así que nada, dejo el espacio abierto de preguntas por si alguien tiene alguna consulta, si les pareció interesante o si implementan este tipo de procesos dentro de sus empresas.